Hola hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más. Es un gusto tenerlos aquí, bueno, a los que están presentes y a los que lo van a ver el video después, no en vivo, pues también les mandamos un saludo, o sea, día, tarde, noche, donde sea. Y a la hora que sea que lo estén viendo, les mandamos un saludo. Y bueno, les damos la bienvenida así a este tiempo en el que vamos a estar alabando al Señor con cantos. Y bueno, vamos a estar escuchando una palabra del Señor. Y bueno, sean bienvenidos. Hola hermanos, muy buenas noches. Acompáñenos a cantar estas alabanzas para el Señor. Van a aparecer las letras ahí en su pantalla y para que nos vaya siguiendo. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí
delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
la salud, para conquistar la tierra que nos has dado. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? somos tu pueblo, Señor. Tú nos llamaste de tinieblas a luz, para conquistar la tierra que nos has dado. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Correremos adelante sin mirar atrás. Seguiremos nuestra meta, que es Jesucristo Jesús. conquistaremos en tu nombre la tierra que nos has dado. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Correremos adelante sin mirar atrás. Seguiremos nuestra meta, que es Jesucristo Jesús. Conquistaremos en tu nombre la tierra que nos has dado. Si tú Con nosotros, ¿quién contra nosotros? somos tu pueblo, Señor. Tú nos llamaste de tinieblas a luz, para conquistar la tierra que nos has dado. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos tu pueblo, Señor. Tú nos llamaste de tinieblas a luz, para conquistar la tierra que nos has dado. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Correremos adelante sin mirar atrás. Seguiremos nuestra meta, que eres Jesucristo Jesús. conquistaremos en tu nombre la tierra que nos has dado. Si tú Con nosotros, ¿quién contra nosotros? Correremos adelante sin mirar atrás. Seguiremos nuestra meta, que eres Jesucristo Jesús. conquistaremos en tu nombre la tierra que nos has dado. Si tú Con nosotros, ¿quién contra nosotros? Correremos adelante sin mirar atrás. Seguiremos nuestra meta, que eres Jesucristo Jesús. conquistaremos en tu nombre la tierra que nos has dado. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Correremos adelante sin mirar atrás. Seguiremos nuestra meta, que eres Jesucristo Jesús. conquistaremos en tu nombre la tierra que nos has dado. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sobre esta roca, y es una serie de meditaciones que vamos a tener sobre la palabra del Señor, pero que tiene como base esto: sobre esta roca.
Y quiero introducirme, hermano, a lo que el Señor puso en mi corazón, es que la iglesia nunca ha podido ni podrá evitar irse adaptando a los cambios sociales. Obviamente no debemos confundirnos con lo que dice Romanos 12, 1 al 2, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo al Señor, ¿verdad? Y que no nos amoldemos a este mundo, ¿no? No me estoy refiriendo a volvernos mundanos, a volvernos, hacernos uno con el mundo. No, me estoy refiriendo a los cambios sociales, aunque nos iremos adaptando porque así ha sido la historia. La historia ha traído cambios políticos. Usted mismo cuando lee el texto bíblico se da cuenta que había cosas en aquel tiempo que hoy no existen. Por ejemplo, habla en el capítulo de Timoteo y también de los Efesios y otros Colosenses, habla de los esclavos. Y obviamente en ese tiempo había esclavitud, ¿verdad? A lo largo de la historia ha habido cambios políticos, sociales, económicos, ¿verdad? El sistema que hoy tenemos económico no existía en aquel tiempo, ¿verdad? La historia de los últimos 20, 21 siglos nos han demostrado cómo ha ido evolucionando la forma en que los hombres se organizan, ¿verdad? De pasar de los imperios a los pequeños reinos, y luego salir de eso para pasar a las repúblicas, y bueno, irse armando una serie de cosas a lo largo de la historia. Las cuestiones industriales han cambiado muchísimas cosas, ¿verdad? Cuando vino la revolución industrial cambió todo, y en todos esos cambios sociales empezó a haber las jornadas de trabajo, empezó a haber la mano de obra, la gente salió de los campos, se vino a las ciudades, empezaron a crecer las ciudades. Esos cambios sociales, científicos, políticos que se generan a lo largo de la historia, la iglesia es imposible que la iglesia no sea arrastrada también por esos cambios. Repito, para que no se confunda en lo que estoy diciendo, no confundirnos con adaptarnos al pecado. La iglesia a lo largo de toda su historia y hasta donde termine la historia de la iglesia, hermano, tenemos que estar luchando contra el pecado, contra la fornicación, contra el adulterio, contra las desviaciones sexuales, contra la mentira, contra, hermanos, el robo, contra la corrupción, contra la mentira, contra todo lo mundano, todo lo que, la idolatría, todo lo que ofende al Señor, todo lo que va en contra del Señor. La iglesia siempre estará en contra de eso y su misma vida será una lucha constante contra eso. No, me refiero, hermano, a que nos tendremos que ir adaptando a las cosas que se van dando hoy en día, ¿verdad? Nos estamos adaptando, ¿verdad? Esto que estamos haciendo en este momento es adaptarnos, ¿verdad? Teníamos una forma, una manera de reunirnos, y bueno, con todos estos cambios sociales, ahora de la salud, de la pandemia, entonces tiene que adaptarse a nuevas cosas, ¿sale? Pero hermano, aunque tenemos que adaptarnos a muchas cosas que van cambiando, sí, hay cosas que como iglesia no van a cambiar, no deben de cambiar, porque el día que esas cosas cambien, hermano, dejaremos de ser sal y luz de esta tierra. Por eso, hermano, vamos a estar viendo una serie de cosas que no pueden cambiar. A ver, la manera de hoy tener una reunión ya cambió, aquí estamos, ¿ah? Y no hay otra. Alguien puede decir, no, es que no nos deben cerrar los lugares de culto. Está bien, podemos pelearnos y podemos reunirnos de una manera, pero todo nos va a cambiar. Y a veces ahora estamos peleando por cosas que no cambien, cosas que van a cambiar. Pero tenemos que fijar nuestra mirada, amados hermanos, en cosas que no pueden cambiar, ¿sí? En cosas que no deberían cambiar. Porque si estas cosas, a ver, la manera en que hoy estamos haciendo aún el culto ha cambiado, ¿sí? Y nos tenemos que adaptar. Pero hay cosas que no deben cambiar. Y que aunque la sociedad esté cambiando y aunque la forma de vida esté cambiando, ¿sí? Hay cosas que están en la palabra, ¿sí? Que no deben cambiar, porque el día que esas cosas cambien, entonces estaremos dejando de ser sal y luz de esta tierra. Y esto de sobre esta roca, ¿sí?
el Señor me lo mostró a través de la plática que Jesús tuvo con sus discípulos, ¿sí? Y yo quiero que vaya, perdón, le dije Efesios, pero discúlpeme, me adelanté un poquito, ¿verdad? Pero vayamos primero a Mateo capítulo 16. En Mateo capítulo número 16 hay una plática de Jesús, ¿sí?, con sus apóstoles, ¿sí?, y que en esa plática el Señor da esta frase: sobre esta roca, ¿sale? Y es precisamente de lo que yo quiero poner como base, de lo que vamos a estar platicando en charlas y en pláticas y en predicaciones más adelante, ¿sale? Mateo 16, Jesús está hablando con sus discípulos, Jesús está dando a conocer, no es al final de su ministerio, es al principio, ¿sí? Y Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿O es el Hijo del Hombre? Esto está en el versículo número 13. Y bueno, le contestan en el 14, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otro que Jeremías o uno de los profetas. Pero la pregunta más importante, bueno, y ustedes, dice el 15, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y bueno, muy conocido este pasaje, muy famoso, ¿verdad? Y a veces mal enseñado, mal entendido, por querer justificar una doctrina que no puede justificarse, ¿verdad? El 16, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y esto lo afirmó Simón Pedro. Jesús le contesta a Simón Pedro: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso, ¿cuál eso? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo, te lo reveló. O sea, esto quiere decir que Pedro no sabía eso, Pedro no lo tenía, sino se le reveló, se le permitió entenderlo. Versículo 18, uno de los versículos más mal entendidos: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella, ¿sí? Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Y bueno, si usted no tiene información sobre el versículo 18, se lo paso rápidamente, ¿verdad? Cuando Jesús le dice a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, la palabra griega que se usa es Petros y significa un pedazo de roca, es lo que dice, un trozo, ¿sí?, de piedra, ¿sí? Y sobre esta piedra no es la misma palabra, es otra, cuando dice y sobre esta piedra, y ahí la palabra griega piedra es Petra y significa una peña, significa una masa de roca, ¿sí? Esa es la diferencia entre las dos palabras. Y aunque no hubiera diferencia en estas palabras, realmente lo que Jesús dijo es lo siguiente, ¿sí? Cuando Pedro, ¿sí?, contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo hace alusión que Pedro había sido bienaventurado. ¿Por qué? Porque él había entendido una verdad fundamental, ¿sí? La verdad fundamental de que el hijo de María, el hijo de José, el carpintero, el de Nazaret, que hasta ese momento nadie lo conocía, él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa frase y esa verdad, más que frase, esa verdad que Pedro entendió, ¿sí?, es a la que Jesús le hace alusión y le llama esa piedra, esa roca, esa peña, ¿sí? Y sobre esa roca, sobre esa verdad, edificaré mi iglesia. Y entonces, amado hermano, lo que tenemos que entender es lo siguiente: Jesús habló de que Él, su ministerio, su palabra, lo que Él iba a hacer, ¿sí?, era una roca, era una peña en la cual se edificaría, ¿sí?, algo que en ese momento no se conocía, pero que hoy se conoce mucho, que es la iglesia, ¿sí? La iglesia sería edificada no sobre Pedro. Ese es un error garrafal, ¿sí? La iglesia no es fundamentada sobre Pedro, la iglesia es fundamentada sobre Cristo,
y su palabra. Eso es, hermano, lo que es la roca. Eso es lo que es la peña. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es la roca, es la peña. Que Pedro se llamaba pedazo de piedra, está bien, ¿verdad? Pero no que él fuera el fundamento. Miren, esto lo va a encontrar usted, que Jesús es el fundamento de la iglesia. Mateo 21:42, Marcos 12:10, Romanos 9:33, Efesios 2:20. Va a encontrar un montón de pasajes donde se enseña que la piedra fundamental, la roca fundamental de la iglesia es Cristo Jesús. Pero siempre yo digo esto: si muchos creen que Pedro es el fundamento de la iglesia, ¿por qué no le preguntan a Pedro qué entendió él? O sea, yo creo que el que debió haber entendido mejor fue al que se le dijo. Y en primera de Pedro 2:4 dice, Pedro dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Entonces ni Pedro jamás entendió que él era la roca por la cual se fundamentaría la iglesia, ¿sí? Es Cristo por el cual se fundamenta la iglesia. ¿Por qué puse esto? Porque la serie de enseñanzas que quiero compartir con ustedes se llaman Sobre esta roca. Y significa, hermano, que las cosas van a cambiar, pueden estar cambiando, ¿verdad? Cambiarán de alguna manera, cambiarán de otra. Y hay cosas que como iglesia nos tendremos que ir adaptando, ¿sí? Nos tendremos que ir adaptando a las formas que se van dando en la sociedad, ¿verdad? Pero hay cosas que no pueden cambiar. Y yo le pido en el nombre de Cristo Jesús, hermano, que el Señor nos ayude, ¿sí? Que el Señor nos dé entendimiento a todos los que somos verdaderamente hijos de Dios y pertenecemos a la iglesia de Cristo. Que el Señor nos ayude a encontrar la manera de hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Que con otras formas, como usted quiera, pero hay cosas que, hermano, no pueden cambiar. Dejar de hacerlas, por eso le quiero enfatizar esto, dejar de hacerlas es simplemente, hermano, dejar de ser luz y sal de esta tierra. No quiero atreverme a dejar de ser iglesia, pero lo que quiero decirle, hermano, es que dejar de hacerlo. O sea, ya no hay culto, o no tenemos ahorita culto presencial, ¿no? Hay iglesias que dicen, no, nosotros vamos a presentar, está bien, cada quien lo que el Señor le guíe, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si por alguna razón esto se alargara más tiempo, ¿verdad? Y cambiáramos la forma de hacer las cosas, hay cosas, hermano, que el Señor me está inquietando y me está poniendo, que debemos analizarlas con calma, que no pueden dejar de hacerse, ¿sale? Que no pueden dejar de hacerse, que sí o sí se tienen que hacer. ¿Cómo? Que el Señor nos dé la manera de hacerlo, hermano, pero lo tenemos que hacer, porque por eso dice, sobre esta roca. O sea, pueden pasar mil cosas, puede venir lo que sea, pero una vez que pasa, ahí quedará la roca, y ahí encima de la roca, la iglesia, ¿sí? Si la iglesia se mueve de la roca, entonces se diluye. Por eso no nos podemos mover de la roca. Hermano, es más, si comparáramos los cultos que hacían los primeros cristianos con los cultos de 3 siglos después, con los cultos 5 siglos después y con los cultos 20 siglos después, han cambiado. Han cambiado. Las formas han cambiado. Muchas cosas han cambiado. Pero el tema no es ese. El tema es que hay cosas que no pueden cambiar. Y una de ellas, hermano, es Efesios 4. ¿Vale? Yo quiero que vaya a Efesios 4, por favor. Cosas que no pueden cambiar, ni van a cambiar, hermano, ¿sí? Y que cada uno de nosotros debemos estar ahí en esto, hermano, ¿sí? Efesios capítulo 4. Y quiero leer de los versículos 1 al 16, ¿sale? Cosas que no pueden cambiar, porque estamos parados sobre la roca, que es Cristo y su palabra. Y todo, hermano, tendremos que ir adaptándonos, ¿sí? Un día escuché a un hermano que decía que él estaba muy contento porque le gustaba ser cristiano más de este tiempo que del tiempo de los apóstoles, porque aquellos no tenían desodorante y hoy hay más beneficios. Y sí es cierto, ¿no? Los apóstoles yo creo que no tenían desodorante, no tenían cosas, celular, ¿no? Que dice, oye, o sea, por decir cómo la sociedad ha cambiado, ¿no? Yo la verdad es que importaría en qué época me tocara vivir, con que fuera de Cristo más que suficiente, ¿no? Pero a lo que vamos, hermano, es que cómo las cosas van cambiando, ¿sale? Pero ojo,
Las cosas han ido cambiando y seguirán cambiando, pero estamos sobre la roca, acuérdese. Dice, por eso yo estoy preso por causa, Efesios 4:1, del Señor. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Hermanos, cosas que no pueden cambiar. Y una de las cosas que no pueden cambiar, hermano, es que tú y yo, ¿verdad?, todos en las diferentes congregaciones, nos esforcemos, versículo 3, por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Mantener la unidad del Espíritu no puede cambiar. Repito, pueden cambiar y están cambiando cosas, pero hermano, mantener la unidad del Espíritu son cosas fundamentales, ¿sale? Entonces tenemos nosotros que meternos a esto, escudriñar la palabra, hermano, y ver que el Señor nos guíe en la manera y en las formas en que nosotros tenemos que hacer esto, porque se nos está dando un mandato, una orden a cada uno, No está diciendo, hermano, todavía ni habla de apóstoles ni profetas, no, está hablando de miembros de la iglesia. Y a los miembros de la iglesia, como tú y como yo también, como miembro de la iglesia, se nos manda, se nos dice que debemos esforzarnos, es decir, que tiene que haber una dedicación a eso, tiene que haber sabemos que la vida cristiana no es de esfuerzo, pero en este sentido tiene que haber algo una obra que tenemos que realizar, algo que nosotros tenemos que realizar, y tiene que ver con un esfuerzo por mantener algo, la unidad del Espíritu, la unidad del Espíritu. Por eso yo le decía, si eso cambia, hermano, si nosotros por las circunstancias que hoy estamos viviendo ya no hacemos ese esfuerzo, entre comillas, pero si es una acción, yo no hago ese esfuerzo por mantener la unidad del Espíritu, hermano, y esto empieza a diluirse, la unidad del Espíritu no la mantenemos, ¿verdad? No la creamos porque la crea el Señor, pero nosotros tenemos que mantenerla. Si nosotros no hacemos nada por esto, hermano, entonces sí estaremos metiéndonos en graves problemas. Hermano, no es que el enemigo hizo esto para cerrar los templos, las casas de oración, no lo sé, es cuestión de discutirlo. Pero si cierran, porque se cierren, vamos a verlo así muy trágicamente, porque cierren los lugares de adoración, ¿se acabó la iglesia? Por supuesto que no. Pero luego le voy a decir una cosa: si nosotros somos descuidados en mantener la unidad del Espíritu, entonces estamos en problemas. Es lo que yo le quiero decir, eso es a lo que el Señor me ponía, ver lo que realmente es cierto, es lo que realmente es importante, y lo otro son formas, son cosas simplemente, ¿sí? Son maneras, que hoy no se puede de esta manera, se puede de otra, se puede de esta manera, se puede así, con desodorante o sin desodorante, pues para que te lo pongan más fácil, es lo que le decía el hermano. Pero ese no es el problema es si mantenemos la unidad del Espíritu o no. Y esto, hermano, sí es algo que todos
tú y yo, pero es que no podemos salir de casa, o sea, como se nos dice, ¿no? Estar en casa, lo menos, sí, está bien, pero tenemos que mantener la unidad del Espíritu. ¿Cómo? Que el Señor nos ayude. Pero yo quiero que usted vea, por ejemplo, en la palabra, que hermano, por eso leí del capítulo, del versículo 1 hasta el 20, hasta el 16, leí hasta el 16, y puede usted observar, hermano, que dice, fíjese, ve el versículo 3, yo le invito a que vea el 3, dice: esfuércese por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y luego ya se viene paz, empieza a hablar, hermano, y empieza a hablar de que hay un solo cuerpo, empieza a hablar de que por qué la unidad del Espíritu es importante, y luego empieza a hablar, hermano, de que a cada uno se nos fue dada una gracia, y empieza a hablar, hermano, de apóstoles, ¿no? Dice, él descendió, él constituyó a unos apóstoles, ya me fui hasta el 11, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y estos ministerios, hermano, fueron puestos con la finalidad de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Pero yo quisiera que no desligara un pasaje de otro, sino que es todo junto. Es decir, hermano, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hacemos una tarea que es capacitar al pueblo de Dios. Pero no empieza todo ahí. O sea, ahí no es la parte importante. La parte importante está antes. ¿Cuál? El esfuerzo que cada miembro de la iglesia haga por mantener la unidad del Espíritu. Ahí no tienen que ver los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ahí no tienen que ver, no tenemos que ver nosotros. Ahí tienen que ver cada uno por mantener. Esa es la base. Ahora, hermano, una iglesia que lucha, que se esfuerza por mantenerse en la unidad del Espíritu, ahora es ministrada por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y miren lo que dice el 12: a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para la edificación. 13, de este modo, ojo, llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hermano, otro tipo de unidad, la unidad del entendimiento de Dios. Entonces, hermano, la unidad del Espíritu es la base de la comprensión de la iglesia. En esos días que estaba leyendo el pasaje me sorprendí, hermano, que parecería que la comprensión del Evangelio, la comprensión de la palabra tiene que ver e inicia simplemente, y lo incluye, que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros capacitando a los creyentes, ¿vale? Si hay apóstoles, profetas y evangelistas dando palabra a los creyentes, todo resuelve. No es cierto, porque antes de eso, hermano, dice que el creyente debe luchar, debe esforzarse, debe estar metido en algo que es mantener la unidad del Espíritu. El mantener la unidad del Espíritu, luego somos ministrados por la palabra, vamos a llegar a tener unidad del Espíritu, ojo, primero, y luego vamos a tener unidad de fe y de conocimiento. Vea cómo la unidad del Espíritu es la base para servir a Dios y para el entendimiento de la palabra. Hermano, esto rompe, y esa es parte de lo que el Señor quiere hacer con aquella idea de que ya está bien padre, nos van a predicar desde internet, yo en mi casa, en mi computadora o en mi televisión, en mi recámara, ¿verdad? Me pongo mi culto, ¿verdad? Ya se apropió hasta del culto, ¿verdad? Y no tengo que ver a nadie, no tengo que interactuar con nadie, no tengo que mezclarme con nadie, ¿verdad? Porque además son una bola de hipócritas en la iglesia y además me caen gordos todos, ¿verdad? Entonces yo nada más, el único que medio me cae es el pastor, y bueno, al único que tengo que verle la cara es a él, y ya, se acabó el asunto, ¿no? Entonces, me pongo mis alabanzas y me pongo la prédica que más me gusta, obviamente, no voy a poner una prédica donde me digan cosas de mí, no, la que más me gusta, y entonces ya tengo mi culto dominical y todos felices y contentos. Me estoy adaptando a lo nuevo. Sí, pero te estás adaptando a lo nuevo, pero ya no estás sobre la roca. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama la unidad del Espíritu. Y la unidad del Espíritu va a lograr que la obra, el ministerio de los, valga la redundancia, de los 5 ministerios, va a hacer que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios.
Si no, ahora, cada quien por su lado, ¿verdad? Cada quien en su mundo, cada quien en sus cosas, sin ningún esfuerzo por la unidad del Espíritu, y luego ministrados por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, va a crear, hermano, lo que se crea en este día, que cada quien crea lo que quiera, ¿sí? A como quiera, hermano. Y después vamos a tener divisiones y vamos a tener contiendas. ¿Por qué? Porque cada quien aprendió como quiso. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no hay una base, y la base se llama la unidad del Espíritu. Yo quiero remarcarle en esta mañana la importancia que tiene la unidad del Espíritu. Es la base de la comprensión de la iglesia. Dice que si nos esforzamos por la unidad del Espíritu, más la obra de los 5 ministerios, llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, tan importante, hermano, para servir a Dios. Entonces, primer cosa, la unidad del Espíritu es la base de la comprensión. Luego, la unidad del Espíritu, hermano, es la base del servicio a Dios. Si volvemos a leer, dice que Él mismo constituyó apóstoles, profetas y todo, ¿no? A fin de capacitar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios, la iglesia, haga la obra del servicio, ¿sí? El ministerio. La palabra ministerio, que a muchos les gusta y les fascina y está bien, es una palabra, hermano, que significa servicio, ¿sí? El servicio que damos es el ministerio, ¿sí? El pastor tiene un ministerio de pastor. Su servicio que ofrece a la iglesia en el nombre del Señor es el pastorear, ¿sale? Por eso se llama ministerio, servicio. Pero dice que el pueblo de Dios va a hacer la obra del servicio de la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo. Pero yo quiero que vaya al 14, dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de enseñanza y por astucia de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Me regreso un poquito a lo anterior. Ve, hermano, cuando hay unidad del Espíritu y ministración de la palabra, hermano, no seremos zarandeados por falsas enseñanzas. Pero le voy a decir una cosa: si no hay unidad del Espíritu, puede haber apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, está bien, pero si no hay unidad del Espíritu, hermano, vamos a acabar todos hechos trizas, ¿sale? ¿Por qué? Porque, hermano, Jesucristo dejó establecido: sobre esta roca edificaré mi iglesia, una iglesia. Y eso tenemos que pensarlo muy seriamente. Pero quiero llegar al versículo 15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenidos y ajustados por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué está diciendo? Te tengo una mala noticia. Ver predicaciones por YouTube y tener alabanzas en tu celular no lo es todo. Aunque tú digas, no, ahora sí me voy a seleccionar a los mejores predicadores. Sí, yo creo que los mejores predicadores están a un clic de cualquier dispositivo y puedes escuchar hermosas y muy bendecidas enseñanzas. También hay unas que no para nada, ¿verdad? Pero hay mucho que es muy edificante y grandes predicadores, ¿sale? Pero te tengo una mala noticia, o si te andas acomodando en eso. ¿Por qué? Porque la palabra dice que en realidad seremos edificados, sostenidos, ajustados por ligamentos que son la actividad propia de cada miembro. ¿Ve que no es solamente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Tiene que ver con otros miembros. Y entonces regrésese, porque esto que está diciendo tiene su base en el versículo 6, ¿sí? Bueno, bien diciendo, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor. Pero me quiero ubicar en el versículo 6. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, ¿sí? Dios Padre está sobre todos. ¿Quiénes son todos? Todos los miembros de la iglesia, ¿sale? Pero luego dice, hermano, que no solamente Dios está sobre todos nosotros, ¿sí?
A ver, te lo voy a poner de esta manera. ¿Quién me gobierna a mí? Dios. ¿Quién te gobierna a ti? Dios. ¿Quién gobierna a mis hermanos? Dios. Él está sobre nosotros, ¿sale? Sobre todos. El mismo Dios que me jala a mí las orejas, te las jala a ti también, hermano. Porque tenemos al mismo papá. No somos de otra familia, ¿sale? El mismo papá que te apapacha, me apapacha a mí. Y el mismo papá que te disciplina, me disciplina a mí. Es el mismo, porque Él está sobre todos nosotros, ¿sale? Así es que no creas que es otro, es el mismo. Pero luego dice algo maravilloso, hermanos, muy sencillo pero maravilloso. Dice, está sobre todos y por medio de todos. Por medio de todos, sí. ¿Qué está diciendo, hermano? Que Dios se mueve a través de nosotros, pero de todos. Eso es lo que está diciendo, de todos. A ver, tú puedes en YouTube recibir una enseñanza, está bien y está perfecto, es una parte. Pero si eso se queda solito, si eso es todo lo que tú crees que ahora es lo que tienes que hacer, estamos entonces en peligro de quitar cosas que no debemos quitar. ¿Por qué? Porque tú puedes escuchar a un gran predicador, ¿verdad? Un mensaje o del ministerio, de todos, está bien. Y tú decir, wow, qué cosa tan maravillosa, perfecto. Ahora voy a poner unas alabanzas, ¿no? Y ahora adoro a Dios, está bien. Y estoy hablando de un corazón sincero, perfecto, pero no lo es todo. Porque dice aquí claramente que tú vas a necesitar de otros miembros. Porque Dios está sobre ese gran predicador, pero también está sobre ti y también está sobre tu hermano y sobre tu hermana y sobre todos los hijos de Dios. Y el Dios Todopoderoso se mueve de una manera tremenda sobre ese predicador, sobre ese evangelista, sobre ese profeta y a través de ese apóstol. Y tú puedes ver un video y decir, wow, cosas tremendas que pasan a través de ese varón, de ese ministerio. Sí. Cosas maravillosas pasan a través de él. Pero ¿quieres que te diga una cosa? Dios también hace cosas a través de otros, a través de ti y a través de otros que no están en YouTube, que no son famosos, que nadie los conoce, que son gente sencilla, pero que ama a Dios, y también Dios se mueve a través de. Es decir, hermano, a ver, te la voy a poner de esta manera. Dios tiene miles de formas de manifestarse en tu vida. A través de un predicador, a través del Espíritu Santo directamente, pero a través de mucha gente que conoce al Señor. Porque dice claramente aquí, porque Él está sobre todos, pero está por medio de todos. Es decir, hermano, todos somos un medio para que el Señor se manifieste. Y termina diciendo, y Dios está en todos sus hijos, en todos los que se han rendido a Cristo, en todos los que le conocen. Entonces, hermano, el ministerio de la iglesia, ojo, el ministerio de la iglesia tiene una base. ¿Cuál es? La unidad del Espíritu. Entonces, me podría yo pasar aquí horas hablando, hermano, de todo lo que la unidad del Espíritu sostiene, ¿sí? Sostiene, hermano, el entendimiento de la iglesia, sostiene el plan de Dios, sostiene el ministerio de la iglesia, lo sostiene la unidad del Espíritu. Por eso, hermano, la unidad del Espíritu yo la podría poner como una de las cosas básicas, hermano, del Evangelio. Y son esas cosas que son como la roca, que no pueden moverse. Lo demás, muévalo si usted quiere, hermano. Hoy ya movimos, ahora estamos en un culto virtual y lo que usted quiera. Pero, hermano, hay cosas que no se pueden mover, y una de ellas se llama la unidad del Espíritu. Y es tu responsabilidad y es mi responsabilidad mantener la unidad del Espíritu, ¿sale? Pero siempre, hermano, hay una pregunta que me gusta hacerle al Señor, y cuando se puede y puedo yo comprenderlo, me lo contesta el Señor, y cuando mi mente no me da, pues me ayuda el Señor, y cuando de plano no quiere el Señor, pues no me dice nada. ¿Cómo? ¿Y cómo? O sea, ¿cómo hago para mantener la unidad del Espíritu? Lo dice aquí la palabra. Hermano, hay una frasecita que yo quiero dejársela en su corazón, en su mente, que todo este día la esté meditando y todo el tiempo. Esfuércense por mantener la unidad mediante, ahí está, el vínculo
de la paz. ¿Cómo hago esto, hermano? Por el vínculo de la paz. ¿Cómo es que yo me esfuerzo por mantener? Por el vínculo de la paz. Hay un instrumento para que esto funcione, hermano. Se llama el vínculo de la paz. Vínculo de la paz. Sí, así lo traduce, varias Biblias lo traducen como el vínculo de la paz. ¿Qué es vínculo? Bueno, lazo, ligamento, algo que une, algo que ata, ¿sí? Puedes ponerle muchos sinónimos, hermano, algo que te encadena, algo que te enlaza con alguien, un vínculo, es decir, cuando vinculas una cosa con otra es que la unes, pones algo que une, ¿sí? Es como una referencia, es como cuando vas en internet, buscas YouTube y te manda una liga, que ahí puedes abrir otra cosa que vincula lo que estás leyendo con otra cosa que te parece interesante. Bueno, para los cibernautas, ¿verdad?, les será más fácil entender. Vínculo, liga, link, para que ya más moderno. O sea, que liga una cosa con la otra. Es decir, aquí estás, pero esto te une y va creando un todo. Hermano, nosotros tenemos una manera, y es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, y es la responsabilidad de todos nosotros, y hermanos de las diferentes congregaciones, es su responsabilidad ahí donde están, ¿sí? Luchar, observar, estar atentos, ser propositivos, hacer, y a eso todo se le llama esforzarse, por mantener, no crear, porque está hecho por el Espíritu, mantenerlo, ¿sí? Siempre he dicho, hermano, el Señor hace todas las cosas, más nos pide que la mantengamos ahí, que no lo echemos a perder. Y la manera en que podemos mantener y debemos mantener esta unidad, hermano, se llama la paz. La paz es el vínculo que nos une a todos los demás y crea, hermano, una fuerza espiritual maravillosa. Decimos, hermano, necesitamos un avivamiento, que venga alguien y nos sacuda, y sí, está bien, pero pues ahorita nadie quiere venir, hermano, todos están en pandemia. ¿Vale? ¿El asunto cuál es? El asunto, hermano, está en que no es necesariamente así. Hay cosas, hermano, que podemos hacer que parecen son insignificantes. Y también me he platicado con mi esposa, y mi esposa le decía los detalles. Hermano, hay cosas que son insignificantes, que son detalles, pero un mundo de detalles insignificantes pueden crear algo maravillosamente poderoso en Dios. Y hermano, y es que esta mañana entendamos por el Espíritu Santo lo que es la paz. Hay algo que tú tienes que hacer. ¿Cuál es? Unirte a todos tus hermanos por medio de la paz. La famosa palabra griega eirene, paz, mal entendida. ¿Por qué? Porque para nosotros, la mayoría de nosotros, pensamos que paz es sinónimo de no pelearme, de no tener guerra con. Y aún, hermano, en los sistemas diplomáticos de las naciones, cuando va a haber una guerra, ¿sí?, exactamente, sacan a sus embajadas, sacan a su personal y no quieren, y rompen relaciones con esa nación. Entonces, cuando alguien va, primeramente rompe relaciones, probablemente vaya a haber guerra en esas dos naciones. Por el contrario, cuando no hay paz, cuando hay paz, lo primero que hacen las naciones es establecer relaciones. Entonces, hermano, yo quiero que usted aprenda esta mañana que paz no es sinónimo de no pelearme con nadie. Porque aquí es donde está el engaño del diablo para muchos. A ver, tengo mi prédica, tengo mis alabanzas y oro al Señor, y está bien. No, yo no estoy diciendo que eso esté mal. Malo que estuvieras viendo películas y estuvieras escuchando música mundana y que no oraras al Señor. No, o sea, lo que estoy es parte de, pero que pretender que eso es suficiente, estás equivocado. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene el error, en el pensar en que tú tienes paz con todos los hermanos de la iglesia. ¿Y cómo te llevas con los demás? Yo no tengo problema con nadie. Y ahí está tu error. ¿Por qué? Porque eso no es paz. El que tú no tengas problema con nadie no quiere decir que tengas relación con todos. Es decir, claro, tú no tienes problema con nadie porque no conoces a nadie.
Así es sencillo. Porque no convives con nadie. Porque estás en tu mundo, tú solo, tú sola. Porque tu mundo es tu familia, tus amistades, tu trabajo, ese es tu mundo. ¿Sí? Y simplemente la iglesia es los hermanos de la iglesia son la escenografía a la que tú llegabas, pero ya te la quitaron por un tiempo, ¿verdad? Porque son las cosas que llenan un espacio para que tú tengas una reunión y un culto. Pero en realidad no son personas trascendentes en tu vida. No son personas importantes en tu vida. No son personas con las cuales tú interactúes. Y aunque tú puedas decir, yo con nadie de la iglesia tengo problema, entonces tengo paz, estás en un error. Porque la palabra paz no es solo ausencia de guerra. La palabra paz significa relaciones armoniosas. Quiere decir que si tú no tienes relación con alguien, ¿verdad? Explicaba esto a mis hijos en unos días de esto, estábamos platicando, y yo le decía, es que paz es esto, pero ¿cómo? Le digo, mira, muy sencillo. Nosotros tenemos paz con todo el vecindario, con toda donde vivimos, tenemos paz con ellos. Pues sí, papá, porque pues no nos andamos peleando. No nos llevamos con todos. Y si tú no te llevas con alguien, o sea, claro, no me estoy peleando con nadie, pueden ir a preguntar, con nadie me estoy peleando, pero eso no significa que tengo paz. Es decir, si yo no me relaciono con ellos, si yo no me conocen y no los conozco y no tenemos una relación, no hay paz. Porque la paz son relaciones armoniosas. Sin relación no hay paz. Entonces, pretender pensar que tú tienes paz con los hermanos de la congregación y no te relacionas con ellos, te estás engañando. ¿Por qué? Porque no tienes paz. Y tú no estás colaborando a la unidad del Espíritu porque tú no estás usando el vínculo de la paz. Es decir, la relación. Ahora no se trata de relación para echar relajo, se llama relación porque en esa relación va a haber exhortación, porque en esa relación va a haber ayuda, porque en esa relación va a haber tiempos de oración, porque en esa relación va a haber amor, va a haber apoyo, va a haber ánimo, va a haber gozo, va a haber muchas cosas del Espíritu a tu vida y de tu vida a la vida de ellos. Pero el énfasis que yo quiero hacer en esta mañana es que las relaciones armoniosas son el sinónimo de la paz. Y de tal manera que entonces, si nosotros como congregantes, no tenemos una relación armoniosa con todos los hermanos de la congregación a la que yo digo pertenecer, entonces yo no me estoy esforzando. Por eso se llama esfuérzate. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habrá con personas con las que no tienes mucha relación y tendrás que hacer un esfuerzo de marcarle, llamarle, abordarle, saludarle, interesarte. Es un esfuerzo. Porque tú debes establecer relaciones armoniosas con todos los hermanos de la congregación. Si tú haces eso, tú estás viviendo lo que dice Efesios 3. Dice, esfuércese por mantener la unidad en el vínculo de la paz. Y tú debes entender en esta mañana que eso va a desatar una tremenda bendición en la congregación, porque la enseñanza va a ser mejor entendida y porque el ministerio de la iglesia va a ser poderoso. Tenemos que quitarnos de la cabeza que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ellos vienen y como que traen toda la unción del Señor y todo sucede porque ellos vienen. No es cierto, no es cierto eso. Vienen y son de gran bendición, vienen y establecen cosas, pero si la base que es la congregación no tiene el entendimiento de la unidad del Espíritu, usando el vínculo de la paz, simplemente no va a pasar absolutamente nada. Por eso es importante que si tú te sabes miembro de una congregación, porque estoy predicándole, varias congregaciones me están escuchando, ¿verdad? Es que a mí no me gusta, es que yo no, es que estás cometiendo un grave error, ¿verdad? Y no estás entendiendo el evangelio y tenemos que tener mucho cuidado. Yo le dije en un principio, las cosas están cambiando, sí, hay cosas que van a cambiar, sí, pero hay cosas que no deben ni pueden cambiar, porque el día que cambien, hermano, dejamos de ser sal y dejamos de ser luz. Que ya no nos podemos ver tanto, está bien, que no nos podemos ver en la reunión, sí, es cierto. Que a lo mejor vendrán unos meses, nos vamos a ver y viene que la variante XEW, no sabemos, y otra vez para atrás,
Sí, el gran problema, ¿cuál va a ser? Que pensemos, hermano, que la relación con los hermanos, pues no se va a poder dar, ¿verdad? No, pues no se puede dar, pues no sé, no, ¿cómo? Pero con tu familia, bien que te vas a dar la vuelta, no le hagas, ¿ah? O sea, con tu familia, bien que sí se puede, pero con los hermanos, no, cuidémonos de la pandemia con los hermanos de la iglesia. Y con la familia, ¿cómo? ¿La pandemia no aplica con tu familia? ¿O cómo está el asunto? No, lo que pasa, hermano, no, y no tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con un corazón que ya de por sí no ha entendido que ser parte, ser miembro de una congregación, tiene que ver sí o sí con relación, y que tú te tienes que esforzar, tú, no es que no me buscan, tú te tienes que esforzar, no es que no me incluyen, inclúyete tú. Ahora, estas relaciones armoniosas se llama el vínculo de la paz, y es una herramienta, hermano, que tenemos todos para hacer la obra del Señor. De tal manera que una iglesia, hermano, donde hay relaciones armoniosas, primero que haya relaciones y luego armoniosas, ¿sale? Pero si tú estás en tu casa y solamente, no sé, contestas por WhatsApp, así enterados, y estás conectado hoy, qué bueno. Y hermano, no me pierdo las prédicas, qué bueno. ¿Tienes relación con más hermanos? No, casi no. Hermano, te animamos en el nombre de Cristo Jesús a que te esfuerces por mantener la unidad del Espíritu. No es una cuestión social. No, es que hay gente que dice, es que yo, hermano, soy de por sí muy ermitaño. ¿Ah, sí? ¿Eres muy ermitaño? Sí, casi no me gusta relacionarme con los hermanos. Yo de por sí siempre fui así como muy solo, ¿sí? Pero naciste de nuevo. Y aquí los ermitaños y los solitarios estorban al propósito de Dios, ¿sale? No, hermano, yo de por sí me llevo con todo, no, pero también es puro relajo, hermano. A veces es muy llevadero con todo el mundo, pero nada de palabra, nada de cosas de Dios, todo es relajo nada más. No, el asunto ¿cuál es, hermano? Que nuestra relación con los hermanos, ¿sí? No es una cuestión personal ni de gustos. Yo quiero pegarle esta mañana eso. No es cuestión de gustos, no es si te gusta. Es que la palabra dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu, y te suelta, hermano, una serie de cosas espirituales que suceden o que no suceden por esa actitud simplemente. Y cuando yo tengo una actitud, hermano, de relacionarme con los demás, voy a buscar. Por eso yo le decía, hermano, que el Señor nos ayude, el Espíritu Santo nos ayude a cómo. Porque te voy a decir una cosa, aunque no había pandemia y había reuniones, tampoco te relacionabas. Ese es el tema. Hoy no hay reuniones, pues mejor. No. Si no te relacionabas, tienes que buscar. Y si te relacionabas, dices, hermano, pero es más difícil. Sí, pero que el Señor nos ayude, hermano. Y hay que pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé maneras y formas de que cada uno de ustedes, y le hablo a los miembros de la iglesia aquí local, hermano, cada uno de ustedes, aún estamos en tiempos diferentes, vean la manera de cómo hacerlo. Porque esto no es saber si se puede, esto se tiene que hacer, hermano. Y qué maravilloso y qué testimonio tan poderoso que después que termine toda esta pandemia, hermano, ¿sí? Que aún no nos podemos ver como nos veíamos antes, hermano, nos volvamos a ver y haya una unidad del Espíritu intacta, plena, abundante, poderosa. Y no, hermano, que vayamos a salir de todo este tiempo con una unidad del Espíritu toda débil, toda traqueteada, digo yo, toda golpeada, toda dañada, ¿sí? No, que salgamos con una unidad del Espíritu firme, fuerte. ¿Por qué? Por la acción y la actitud de todos. Porque te voy a decir una cosa, hermano, ya para cerrar. Y la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y separa las cosas del alma y del espíritu. Es así la palabra. Y ahí te va, hermano, no es una pedrada, hermano. La palabra no da pedradas, da sablazos como una espada. ¿Saben quién sabe el gran problema que tienen los que no se pueden relacionar con otros? Está en el versículo 2. Los que no pueden usar el vínculo de la paz es que son todo lo contrario a lo que dice el versículo 2. Porque tenemos que ser humildes, amables, pacientes y tolerantes. 4 cositas, hermano.
¿Cuál es lo contrario? Soberbios, déspotas, impacientes, intolerantes. Ay, es que me desespera esto, es que me espera el otro. Ay, es que este hermano de verdad es que no lo soporto. Ay, es que es que a mí esas cosas no me gustan. Sí, exactamente. Y eso, hermano, es carnalidad. Y eso es pecado. Y eso le ofende a Dios. Claro, las personas que pueden tener buenas relaciones con todos los demás, los hermanos en Cristo que pueden tener buenas relaciones con todos los demás, son personas humildes. Hermano, que pueden convivir. A ver, hermano, yo soy muy poco dado a eso, yo no lo veo, pero si alguien lo ve de esa manera, que gente que sí tiene, gente que no tiene y gente que no tiene muy poco. Hermano, quien es una persona humilde puede convivir con quien sea. Puede convivir con un cafecito y puede convivir, hermano, con un, no sé, capuchino o con un frappuccino, con un chino, lo que sea, ya de tantas cosas. Ya antes era café, ahora ya hay tantas cosas que ya sabe uno. Va uno, hermano, a tomarse un café, ya no hay que pedir. Antes era un café negro y se acabó el asunto. Ahora ya es tantas cosas. Pero el que es humilde, hermano, es una persona que puede convivir con quien sea. No tiene problema. Ni con porque a veces, no, es que yo soy muy humilde. No, hermano. Fíjense que la gente humilde que no puede convivir con los que él, según él, porque es cosa que está en su cabeza nada más. No, es que esos hermanos sí tienen dinero y yo no puedo convivir con ellos. Ese que se quiere humilde es un soberbio. ¿Por qué, hermano? Porque la persona humilde puede convivir con quien sea. ¿Sí? Hay que ser amables y pacientes. Pero si no quiero yo tener comunión con nadie, hermano, entonces no necesito esto. Yo te advierto una cosa: si tú vas a seguir usando el vínculo de la paz, las relaciones con todos los demás, síguete armando de humildad, de amabilidad, de paciencia y de tolerancia para mantener la unidad del espíritu. La arrogancia y la soberbia, ¿sí? Tienes que verlo, es así. Discúlpame. Y a lo no te estoy viendo la cara, nomás me estás viendo a mí la cara. Pero no te estoy viendo la cara que pones. Pero sí, revísate. Si tú no te llevas con todos, hay un grado de soberbia en tu corazón. Si tú no te llevas con nadie en la iglesia, eres muy soberbio, eres muy altivo, altiva. Bájate tantito de ahí, estás mal y estás estorbando al propósito de Dios. No es falta de tiempo, no es que no tengo, no es falta de tiempo, es falta de actitud. Y hay una cosa muy fea en tu corazón que se llama arrogancia, que se llama soberbia. Y te puedo decir una cosa: Jesucristo nos dio un ejemplo de humildad. Jesús sí era de la alta, pero de la más alta, altísimo. Y siendo altísimo, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. O sea, por eso, hermano, a mí me aterra, sí me aterra, el día que lleguemos ante la presencia de Cristo Jesús y en nuestro corazón haya una pizca de arrogancia. ¿Por qué, hermanos? Porque será vergonzoso que aquel todopoderoso se humilló a sí mismo tomando forma de hombre, y en su condición de hombre se humilló todavía más hasta morir en la cruz. ¿Qué le vamos a decir al Señor que se humilló tanto que no fuimos capaces de humillarnos nosotros un poco más cada día? Será una vergüenza, hermanos. Jóvenes, señoritas, varones, mujeres, no seamos arrogantes, no seamos altivos, porque nuestro Señor Jesucristo fue humilde. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así es que bajémonos de nuestra nube, no seamos tan altivos, más bien no seamos nada altivos, y seamos siervos humildes. Relacionémonos con todos, hermano, y así estaremos haciendo mucho por la obra de Dios. Señor, yo quiero hacer, Padre, ir a China y a África. Sí, hermano, si el Señor te manda a China y África, tendrás que ir, sí o sí. Pero mientras vas allá, ¿por qué no dejas de ser tan soberbio y altivo y empiezas a buscar tú a los hermanos y a las hermanas para que en el vínculo de la paz mantengas la unidad del espíritu? Hermano, esto no puede cambiar.
Hazlo por Zoom, por videollamada, por carta, por palomas mensajeras, no sé, ¿entiendes? Como sea, como se pueda. Pide al Señor que te ayude, pero que se tiene que hacer, se tiene que hacer. No, es que yo no puedo ir a ver a nadie porque no invitas a tu casa. Es que no puedo, tampoco pueden venir. Oh, bueno, o sea, la mitad en el parque. No, tampoco en el parque. Entonces, es que yo no puedo interactuar con nadie. Yo te invito a que escudriñes tu corazón, porque de seguro en tu corazón hay una soberbia y una altivez maquillada, oculta, ¿sí?, que no quieres sacar, pero que el Señor quiere que saques y que te arrepientas, porque estás menospreciando a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y sobre todo estorbando al propósito de Dios. Cristo viene, hermano, y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y esa iglesia sin mancha y sin arruga es una iglesia en la unidad del Espíritu. Tú puedes hacer muchísimo. Lo que has estado haciendo, yo te invito, yo sé que hay hermanos y hermanas que sí lo están haciendo, síganlo haciendo en el nombre de Jesús. Síganlo haciendo, aunque nadie se dé cuenta. Y qué bueno que nadie se dé cuenta. No tienes que ponerlo en tu face, ¿verdad? Visitando a los hermanos. No lo pongas. No tienes que hacer, hazlo simplemente. Y aquellos que no lo están haciendo, háganlo en el nombre de Jesús. Sacúdanse ese orgullo y esa altivez de que no necesitas. Porque te voy a decir una cosa: visita a un hermano y de seguro tú vas con algo para dar, y algo el Señor te va a dar, porque Dios se mueve sobre todos, por medio de todos, y está en todos. Cuando vas a visitar a un hermano, a una familia, cuando se pueden ver, cuando pueden interactuar, tú estás teniendo un encuentro con Dios, porque Dios está en ellos. ¿No es soberbia? Sí es soberbia, porque al que estás despreciando es a Dios. Si ya visitaste mucho a algunos, ya párale con ellos. Ya, esos ya están. Faltan un montón de otros. No, es que esos son medios difíciles, hermano. Por eso tiene más mérito. Por eso dice: esfuércense. No, es que como que yo le caigo gordo. Eso crees tú. Y si tú le caes gordo, pues mejor preséntate ya. Aquí estoy, hermano, a ver. Y pregúntale: ¿le caigo gordo? No, así que no. Siempre dicen que no. No, bueno, gloria a Dios, ahí estamos. Hermano, hagámoslo en el nombre de Cristo Jesús. Yo le invito a que esté sobre sus pies y que esta mañana vamos a seguir viendo cosas, hermano, que no pueden cambiar. Por eso se llama sobre la roca. Edificaré mi iglesia sobre la roca. Y esto es parte de esa roca, hermano. Ahí está, y nada lo puede cambiar, hermano. Ni los tiempos, ni las pandemias, ni las maneras, ni las formas. ¿Sí? A lo mejor le estamos teniendo miedo, no, nos cerraron los. No, hermano, tengamos más terror al asunto de volvernos individualistas, encerrados en casa, viendo predicaciones, gloria a Dios, música cristiana, gloria a Dios, orando, gloria a Dios, sígalo haciendo, mucho más. Pero ya no tengo relación con los demás. Aguas, focos rojos, hermano, porque eso no puede cambiar. Eso no debe cambiar. Y tú eres responsable de eso. No soy yo, Yo soy responsable de relacionarme con todos también. Pero yo no soy responsable de que tú no te relaciones con los demás. No, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, sin duda la palabra del Señor es muy puntual para este tiempo. Fue un gusto estar aquí con ustedes, escucharla juntos y pues aprovechar este tiempo recibiendo lo que el Señor tiene para nuestras vidas y para su iglesia justo en este tiempo. Bueno, hermanos, bueno, espero que la palabra de Dios que, bueno, nos trajo el día de hoy, nos redarguya, ¿no?, en el corazón, que podamos cambiar, bueno, pues si alguien tiene que cambiar algo, pues que lo cambie, ¿no?, en su estilo de vida, en la manera en la que nos relacionamos con nuestros hermanos, ¿no?, aunque a veces cueste. Pero bueno, el Señor no nos, como
como bien nos decían, el Señor no nos manda a llevarnos bien con los demás, si son buenos con nosotros o si son malos, simplemente hay que hacerlos, ¿no? Sin importar la circunstancia. Y bueno, así damos por despedida esta transmisión. Nos vemos el próximo jueves a las 8. No, el jueves, el domingo a las 5. Y bueno, les mandamos un saludo, un abrazo y bueno, les amamos.